Ok, vamos a hablar sobre las lesiones ligamentosas del tobillo. Bueno, primero que nada, entender, ¿no? E identificar cuáles son las circunstancias o mecanismos de lesión que suelen, ¿no? Generar justamente este famoso esguince de tobillo. O simplemente entender qué es un esguince para empezar, ¿no? Entender que es una lesión en la que está involucrada el tejido conectivo, de manera particular, en este caso, el tejido conectivo serían justamente los ligamentos. Los ligamentos, su función va a ser la unión de dos estructuras óseas para brindar estabilidad a cierta articulación particular. Eh, Suele ser derivado de una inversión forzada, mucho más frecuente que una eversión. Sin embargo, al hablar de esguince de tobillo hay que entender que también podría ser generado por una eversión forzada, por las características de movilidad y situaciones a las que nos vemos sometidos de manera general. Es mucho más frecuente encontrar que el mecanismo de lesión que generó el esguince fue una inversión forzada y no una eversión, ¿no? Sin embargo, a veces puede incluso llegarse a generar una lesión bilateral, por llamarlo así, o de la zona medial y lateral como un mecanismo reflejo o de rebote que se genera al momento de la inversión forzada. El cuerpo busca proteger lo antes posible y genera un movimiento latigazo de retorno hacia la eversión, que a veces puede ir un poquito de más y podría llegarse a generar también la lesión de las estructuras internas. ¿Qué estructuras estamos hablando? Las estructuras que se ven involucradas son justamente el peroneo astragalino anterior, que es el ligamento que más frecuentemente vamos a encontrar afectado, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. El peroneo astragalino anterior es el primero, de anterior a posterior, luego peroneo calcáneo y luego peroneo astragalino posterior. Y estos son en la cara lateral de mi pie, y en la cara medial vamos a encontrar el ligamento deltoideo, ¿va? Generalmente dijimos, el ligamento con mayor frecuencia o mayor incidencia de lesión va a ser justo el peroneo astragalino anterior. Eh, ¿Qué ocurre? A veces tenemos un concepto un poco equivocado de qué es una distensión y qué es, ¿qué significa distensión? Cuando pregunto, a muchas personas en ocasiones me responden que una distensión es una sobreelongación o una tensión sostenida. Y esto es incorrecto. Cuando nosotros hablamos del término distensión, estamos hablando de una situación en la cual una estructura cualquiera perdió su capacidad de tensión o disminuyó su capacidad de tensión. Es decir, si yo tengo un ligamento X en situación de reposo ante una situación neutra de una articulación, tendré cierta tensión predeterminada que mantiene en su sitio estas dos estructuras óseas. Cuando yo veo sometido a un mecanismo de lesión en el cual se genera una sobreelongación momentánea que sobrepasa la capacidad extensil y elástica de la estructura, eso derivará en que al retorno a la posición neutra que platicábamos, vamos a tener una distensión, que como su nombre lo dice, y reiterando, es una pérdida de tensión. ¿Una estructura puede estar distendida sin estar lesionada? Sí. Cápsulas articulares y ligamentos, de acuerdo al movimiento rotatorio en el que se encuentra mi pie, tendrán momentos de distensión y momentos de tensión. Por dar un ejemplo, y hablando justamente del peroneo astragalino anterior, sin necesidad y sin haberse visto sometido a una situación lesiva como un mecanismo de lesión de inversión forzada, solamente por existir puede tener esas dos posiciones de distensión y tensión de manera normal y fisiológica. ¿En qué momento? Cuando yo hago, por ejemplo, una plantiflexión, lo que estoy haciendo es alejando el origen no solo de la cápsula articular anterior, sino también de mi ligamento peroneo astragalino anterior, generando una sobreelongación o tensión no disfuncional, solamente fisiológica. ¿Bien? Cuando yo voy a dorsiflexión, al contrario, se acercan sus inserciones y se distienden esas estructuras de manera natural. Evidentemente, si tengo el mecanismo de lesión que generó, ¿no?, la sobreelongación que sobrepasó la capacidad extensil y elástica de mi ligamento, quedará distendido. Bien, esa distensión sí hará perder la capacidad de estabilidad y aumentará o generará una hipermovilidad entre los deslizamientos, ¿no? Y por lo tanto un aumento en cizallamiento de las superficies articulares. Esto nos trae, ¿no?, a la siguiente oración, porque es algo muy interesante lo que ocurre. Si nosotros de manera general intentamos clasificar el esguince de tobillo como una
hipermovilidad o una hipomovilidad, pues tendríamos que entender que por concepto un esguince, que significa pérdida de capacidad de estabilidad, por decirlo de alguna manera, sería una hipermovilidad, y sí, sin embargo, tenemos periodos o etapas por las que va a pasar nuestra lesión. ¿Esto qué significa? En el momento en que se produce mi esguince agudo, donde tenemos el mecanismo de lesión específico, va a haber como primera etapa una hipomovilidad transitoria, porque la musculatura de toda la zona se va a espasmar buscando proteger y evitar la hipermovilidad de la región para protegernos, ¿sí? Entonces vamos a tener un espasmo muy marcado de la musculatura, y cuando tú revisas a un paciente agudo de esguince, tiene hipomovilidad y limitación, por tanto, del arco de movimiento, mucho dolor, muchas veces incluso incapacidad para hacer la descarga de peso directo, sensación de pellizco, etcétera. Pero es una hipomovilidad transitoria, que sí existe la inestabilidad, pero mis músculos me están protegiendo ante la situación, entonces hicieron un espasmo reflejo protector. Tengo que sacar del fallo, ¿no?, a esos músculos para normalizar la función de la región. De ahí entonces es que tengo una hipermovilidad derivada del mecanismo de lesión que genera una hipomovilidad transitoria, y cuando logro controlar esta hipomovilidad transitoria aguda voy a tener como consecuencia una hipermovilidad estructural. Ahí sí ya tenemos la hipermovilidad, la inestabilidad que tengo que recuperar, y que una vez habiendo sacado del fallo de activación a mi musculatura estabilizadora de la articulación tibio-astragalina, tendré que recuperar la capacidad de activación, la capacidad de estabilización, la propiocepción de la articulación y de todas las estructuras de la región. Eso es muy importante de entender. Bien. Grados, pues bueno, voy a tener grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es un esguince en el cual muchas veces ni siquiera aparece hematoma o es mínimo, hay dolor, tengo el mecanismo de lesión bien claro, sin embargo, no se inflama prácticamente, si duele, si molesta, funcionalidad prácticamente no se pierde. Sí hay ciertos movimientos que son muy molestos, que te pueden generar una sensación quemante o una sensación de un pinchazo muy intenso, muy profundo. Sin embargo, ahí, ¿no? Y grado 2 vamos a tener ya la presencia de un hematoma importante, inflamación, evidentemente, y una ruptura parcial, ¿no? Que es esa ruptura parcial, evidentemente, es la que genera, ¿no?, el sangrado interno, que es lo que provoca el hematoma. Grado 3 podríamos tener una ruptura ya total de la estructura de la que estemos hablando, ¿no? Entonces, platicábamos que tenemos un espasmo de la musculatura peronea, porque la musculatura peronea es la musculatura estabilizadora más importante de la región, ¿no? Toda la musculatura peronea, tengo el peroneo corto, tengo el peroneo largo y tengo el tercer peroneo, que se van a involucrar ahí de manera directa, que los podremos encontrar por la cara lateral de la pierna, de la región de la pierna. Entonces, estos son músculos muy importantes para la estabilización. Tengo que resetearlos cuando tengo ya identificado, ¿no?, que tengo un esguince de tobillo. Me va a ayudar muchísimo a mejorar la sensación del paciente, a disminuir dolor y a mejorar estabilidad. Tengo un fallo posicional en muchas ocasiones también a nivel articular, donde vamos a tener un deslizamiento del peroné. En su porción distal vamos a tener un fallo que va a ir justamente hacia anterior, ligeramente medial. Tendré que trabajar por medio de maniobras para hacer un deslizamiento lateral dorsal. El peroneo proximal, la cabeza del peroné, tendrá un fallo hacia posterior, porque el peroné hace esto, ¿no? Cuando tenemos el esguince, hace esto, entonces la parte superior va hacia posterior, la parte inferior va hacia anterior, y ese es el fallo posicional que se genera. Y también puedo tener un fallo posicional a nivel del astrágalo, ¿no?, que sería justamente ese desajuste que se genera entre superficies articulares, que modifica la funcionalidad, la función correcta, ¿no?, de la zona de la articulación, y evidentemente me va a generar síntomas. Entonces, estos son importantes de entender, de identificar y de poder en su momento reducir también para bajar la sintomatología. Signos y síntomas: puede que el paciente sienta un chasquido al momento del mecanismo de lesión, cuando se le golpea, él siente algo que tronó, un tronidito, ¿no? Dolor muy intenso, es un dolor muy fuerte cuando tienes un esguince de tobillo, ¿no? Muy fuerte. Inflamación, decíamos, dependiendo un poco de los grados, pero suele haber inflamación, presencia de hematoma, pérdida funcional y evidentemente la inestabilidad a mediano o largo plazo por ese incremento del juego articular o de deslizamientos que se van a producir en las superficies articulares involucradas en el daño de la estructura estabilizadora, ¿no? Entonces, eso sería lo
principal que voy a presentar o que voy a tener justamente mi paciente, a lo que hay que prestar especial atención y poder identificar cuáles van a ser las etapas de mi tratamiento para solucionarlo, ¿no? Aquí podemos ver justamente los 3 ligamentos que estábamos mencionando, el peroneo astragalino anterior, que va por la parte superior anterior, el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior, que, bueno, podrían verse dañados uno o dos o los tres, ¿no? Generalmente dijimos que peroneo astragalino anterior es el más frecuente, y este sería el mecanismo de lesión que platicábamos, que sería una inversión forzada, ¿no? La que podría generarlo. Esta es una imagen, nada más un ejemplo de cómo a veces se alcanza a apreciar una situación de un esguince. Este es un esguince pues moderado, ¿no? Tenemos presencia de hematoma, algo de inflamación, pero pues está ahí bastante controlable. Entonces aquí tenemos otra imagen, este sería un esguince mucho más grave, por llamarlo así. Tenemos la presencia de un hematoma muy grande, una inflamación generalizada, aumento de volumen, ¿no? Presencia de ahí seguramente hipomovilidades muy marcadas, etcétera. Entonces, bueno, eso simplemente la observación que voy a hacer con mi paciente me va a ayudar mucho a empezar a descartar o identificar en qué situación o en qué grado del esguince se encuentra mi paciente, ¿sí? En imagenología, pues en caso de sospecha de posibilidad de fractura o radiografía hay que solicitar para ver que no haya ningún otro tipo de daño, si no estoy seguro, si el dolor es muy intenso, si el mecanismo de lesión fue demasiado fuerte, si cayó de un escalón y cayó en inversión, si fue por un tacón, ¿no? Que tiene un tacón muy alto, alguna chica y se va demasiado en inversión, si truena, si no soporta el dolor, si veo que algo no concuerda, ¿no? Con la clínica normal o tradicional del esguince, bueno, pues puedo justamente verificar o descartar esto por medio de la radiografía. En casos graves para descartar rupturas totales, pues una resonancia magnética podría también ser ahí una opción, ¿no? Mucho menos frecuente, pero lo podemos llegar a utilizar. El tratamiento, bueno, la inmovilidad, ¿cuándo necesito inmovilidad y cuándo no? Hay veces que tienes una audiencia de grado 1 y te movilizan 4 o 5 semanas. Creo que no es la mejor opción porque trae mucho más consecuencias de hipomovilidades a nivel tisular, es decir, generación de adherencias y fibrosis, dolor muy marcado a nivel articular, retracción capsular y un montón de situaciones. Si tengo una ruptura parcial bastante importante, una ruptura total, por supuesto que necesito generar una inmovilización. Si es parcial, si es leve, si es ligera, pues puedo hacer una inmovilización moderada, por llamarlo así, ¿no? No tan extensa, no tan extensiva, pero sí necesitaré la inmovilización. Reposo relativo, dependiendo del grado en el que se encuentre la lesión. Evidentemente, si necesito o no tener la inmovilización, si necesito o no dejar de apoyar durante un periodo de tiempo, pues eso va a marcar qué tanto vamos a tener que solicitar el reposo, ¿no? Al paciente, aún en un esguince moderado, ¿no? Se recomendaría parar un par, ¿no? de días o un par de semanas para evitar que pudiera lesionarse más, en especial si es un deportista que compite a nivel alto, porque pues ante las situaciones de demanda, de situaciones de competencia, podría llegar a lesionarse más. Hay que empezar con movilizaciones tempranas en pasivo, perdón, de flexoextensión de la articulación tibio-astragalina, al igual de pronosupinación, ¿no? O eversión e inversión moderada, sin forzar, evidentemente sin llevar al mecanismo de lesión de manera forzada para no generar más daño, pero sí evitar adherencias, evitar fibrosis, mejorar circulación de la zona, evitar acúmulo de sustancias, etcétera, ¿no? Tenemos ahora en cuanto a control de inflamación, ¿no? Este tema que es un poco controversial, que tenemos el RICE, el POLIS, el PISANLOP, que ahorita vamos a ver qué significan las siglas, que han sido cambios que se han ido generando, que están metiendo un poquito ya la parte psicosomática, que están metiendo la parte de la intencionalidad en el tratamiento, ya no solamente de manera estricta, ¿no? Pues términos de medios físicos y todo, ahorita lo vamos a platicar un poco. Y bueno, sacar del fallo muscular a los peroneos, yo puedo hacer una diferenciación de cuál es el músculo peroneo que está más afecto, cuál está generando más dolor, si el peroneo corto, peroneo largo, el tercer peroneo, y tratarlo de manera directa, o bien si es necesario, evidentemente, tratar 2 o 3 de estos músculos, me va a ayudar muchísimo a mejorar la función general, me va a disminuir dolor, va muy, muy, muy bien, ¿no? Drenaje linfático manual para la reabsorción y el retorno de sustancias inflamatorias que pudiera tener yo ahí localizadas, ¿no? Acumuladas en alguna zona. Analgesia, evidentemente, ¿no? La analgesia va a ir muy bien. Puedo trabajar de sensibilizaciones manuales, de sensibilización de la región
con un poco de gancheo muy suave, no quiero generar nada a nivel estructural, solo de sensibilizar la zona, entonces eso va bastante bien. Analgesia, cualquier tipo de electroterapia puedo utilizarla como un método analgésico, bien dosificado, ¿no? Y eso me va a ir ayudando justo. Platicábamos, ¿no? Tengo aquí las diferencias que se han ido generando, ¿no? En estos métodos inmediatos de atención. Tengo el famoso RICE, que era el Rest Ice Compression Elevation. Eso evolucionó, ¿no? Justamente al PRICE, que es Protection, o sea, se agregó, ¿no? Al RICE, la P. Y ahorita tenemos el POLIS, que es Protection Optimal Loading Ice Compression Elevation, ¿no? Entonces, que como les decía, ya vamos metiendo más elementos, no únicamente de manera estricta la parte técnica, sino ya la parte integral, ¿no? Como tal del deportista o del paciente de manera general. Y también tenemos ahora la presencia, ¿no? De este protocolo que se conoce como el Peace and Love. Y aquí vamos a tener que es P, protección, E, elevación, ¿no? Antiinflamatorios, pues evitarlos, ¿no? Más que otra cosa, abstenerse de los inflamatorios en momentos agudos para mantener o permitir el proceso justamente de inflamación que es sano mientras no se haga crónico, porque le estamos llevando al cuerpo las sustancias necesarias y se está generando incluso una inmovilización natural para la protección de la zona lesionada, compresión para contener la inflamación, para mejorar la estabilidad, para dar propiocepción, educación, cuáles van a ser las prácticas correctas que debe de llevar a cabo mi deportista en este caso para cuidarse ante la lesión que se presentó, explicar al deportista, porque si le estoy pidiendo que descanse una semana, un par de días, es importante que lo haga y qué puede pasar si no lo hace, cuáles son los efectos que estoy buscando lograr con el tratamiento que estoy realizando. Es súper importante la comunicación, que a veces le restamos un poco la importancia, pero es fundamental comunicarme de manera clara, objetiva y técnica, incluso un poco con el paciente, no técnica sin sentido, ¿no? Sino traducir el tecnicismo que está en mi mente de los objetivos que quiero lograr a mi paciente para que él pueda percibir, ¿no? O recibir lo que quiero lograr con él y eso mejore muchísimo la adherencia al tratamiento que vamos a tener. Carga, ¿no? Ahí estamos, bueno, seguimos con el protocolo, optimismo, vascularización y ejercicios. Entonces, todo prácticamente la integración y la progresión completa, ¿no? Entonces, bueno, en un esguince agudo, ¿no? Si nosotros tenemos que resumirlo, yo sí pondría algo de crío, está un poco controversial, quien dice que no, bla, bla, pero no va a solucionar en totalidad, no es que frene absolutamente el proceso inflamatorio, lo va a frenar momentáneamente durante periodos de tiempo que uses la crío, pero en realidad el resto del día, que son 24 horas y a lo mejor tú a lo largo del día lo vas a usar, no sé, 40 minutos, 30 minutos en diferentes periodos de tiempo cortos para generar el efecto que te está interesando, ¿no? Pero el resto del día no es que estés frenando el proceso inflamatorio, entonces sigue funcionando, sigue llevándose a cabo, simplemente se reduce o se controla un poco. Entonces, yo sí lo recomiendo en el tratamiento de una lesión aguda, la compresión evidentemente también, la elevación, ¿no? La educación del paciente, todo esto que estamos platicando va bastante bien. Que no infiltraciones, porque eso sí va a cortar completamente el proceso inflamatorio y dijimos que necesito respetar las fases de cicatrización, porque lo que ocurre es que si recordamos nosotros las fases de cicatrización, tenemos justamente la fase inflamatoria aguda, la fase proliferativa, y la fase de maduración y remodelación. Esto va de la mano y conforme vamos avanzando o pasando o encimándonos entre estas etapas que mencioné, lo que ocurre es que la resistencia mecánica del tejido dañado va aumentando de manera progresiva mientras vamos cambiando de fase. Entonces yo no puedo poner ejercicios de alta demanda en unas fases iniciales o medias porque el tejido no tiene la resistencia necesaria para tolerar las cargas mecánicas y necesito que de la mano con lo que yo voy haciendo para evitar adherencias que platicábamos, para favorecer la reabsorción de la inflamación ya cuando está acabando la fase inflamatoria aguda, que serían aproximadamente a los de 3 a 5 días. Entonces ahí empiezo a ayudarle con estas técnicas, ayudarle con estas estrategias terapéuticas o fisioterapéuticas específicas para que vaya mucho mejor, pero tengo que respetar los tiempos, no hay magia, no tengo que respetarlos para evitar ir a dañar o yo mismo agudizar la lesión que está teniendo mi paciente, ¿sí? Ya que pasa esta etapa, estoy en proliferativa media avanzada, ¿no? Y ya estoy llegando prácticamente a la parte de la maduración y remodelación,
empiezo a meter cargas mucho más importantes porque yo estoy llegando otra vez a la tolerancia del tejido a nivel mecánico de resistencia. Entonces voy a meter propiocepción, primero siempre la propiocepción sobre superficies estáticas, lo voy progresando a superficies inestables y voy aumentando, ¿no? Justamente la dificultad de manera progresiva. Activación de la musculatura estabilizadora, ahora sí, primera etapa saqué del fallo, ¿no? Los músculos que ya no están activando de manera correcta. Ahora, al contrario, voy a activar, hacer ejercicios con ligas, hacer ejercicios, trabajo, propiocepción, equilibrio y estabilidad o activación de musculatura estabilizadora de manera conjunta y ver súper bien. Prevención de fibrosis o adherencias, como decíamos, desde etapas tempranas yo puedo estar trabajando la movilización, que va a ir súper bueno, va a ir súper bien. Fortalecimiento, ¿no? Ya en etapas avanzadas y reinserción en actividades diarias y deportivas, igual buscar el trabajo del gesto técnico del gesto deportivo específico, cambios de dirección, desplazamientos laterales, cambios en zigzag, uso de balón si es que el deportista utiliza, ¿no? Balones en su deporte, técnica, cambios de velocidad, cambios de dirección, pequeños saltos de manera progresiva, etcétera, etcétera. Esto todo siempre progresivo y fundamentado y basado, evidentemente, en la lógica, el sentido común, los periodos de cicatrización, respetando los tiempos fisiológicos de mis tejidos, ¿no? Y la normal o correcta progresión de la dificultad, el tipo de ejercicio que voy a realizando con mi paciente. En pacientes un poco más crónicos, a que no se atendieron tal vez a tiempo o que no tuvieron la mejor recuperación total, suelen tener un punto muy doloroso, casi quemante en la zona del maleolo. Puedo desensibilizarlo manualmente, puedo usar todas estas técnicas manuales. También para la reposición de los fallos articulares que mencionábamos en peroné y astrágalo, puedo utilizar técnicas manuales para generar deslizamientos y hacer la corrección de la situación de la zona. También para reposicionar, por ejemplo, el astrágalo ligeramente, que mejore la artrocinemática de la articulación, ¿no? Tibioastragalina. Y todo eso va a ir bastante bien para mi paciente. ¿Bien? Entonces, esas serían las generalidades del esguince de tobillo, de la lesión ligamentosa de la región y cómo poderla atender, tratar y diagnosticar de manera general.